Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Pues esta clase está dada para el 9 de junio del 2021. El objetivo de esta clase era explicarles en qué consiste el examen final. Con este examen final, pues damos por terminado todos los contenidos programáticos estipulados para la materia estructura de datos de la mejor manera. Cumplimos con todo lo planeado y pues de forma satisfactoria. Entonces, lo que hace falta evaluar es el tema de las bases de datos. Entonces, yo a ustedes en la clase anterior les mandé unos videos para que los vieran, unos videos muy bien explicados, donde estaba planteado cómo integrar Java con bases de datos. Entonces, la pregunta es, ¿entendieron qué es una base de datos? Entonces voy a explicarla. Entonces, una base de datos, ¿qué es lo que genera dentro de un software? Cuando ustedes abren un programa de computación, hasta los que hemos hecho hasta el momento, ¿cierto? Todo lo que hemos trabajado con listas, con matrices, con arreglos, etcétera. Toda esa información que ustedes registran en las listas queda en la memoria RAM de la computadora. Entonces resulta que cuando ustedes cierran un programa, la información desaparece. Por eso que ustedes tienen que volver a registrar esa información cuando de llenar una lista simple se trata. ¿Qué es lo que pasa con las bases de datos? ¿Qué nos va a permitir? Las bases de datos nos va a permitir generar almacenamiento persistente. O sea, que la información queda almacenada en el disco duro. De tal forma que cuando yo cierre el programa y vuelva y lo cargue, ahí deben aparecer los datos que se registraron. Entonces no se van a perder. ¿Por qué? Porque las bases de datos nos van a permitir almacenar de forma permanente la información en el disco duro. Para hacer bases de datos, ¿qué necesitamos? Cuando ustedes vieron los videos, ahí se explicaba que ustedes necesitan de un programa de gestión de base de datos, ¿sí? Un motor de base de datos y un programa de administración de base de datos. Entonces, por eso es que ustedes, en el ejercicio, si ustedes podemos darle clic, por ejemplo, aquí en el SAN, para ustedes poder hacer el ejercicio, necesitan instalar un paquete de software que se conoce con el nombre del SAN. Ese SAN está compuesto de Apache, que es el servidor web, MySQL, que es el motor de base de datos, PHP, que ya es el lenguaje para hacer páginas web dinámicas. En este caso, ustedes cuando instalan el SAN, solamente necesitamos el motor de base de datos, para que ustedes construyan ahí la base de datos del ejercicio que necesitamos acá. Entonces, si yo me voy para el ejercicio que tenemos planteado, ustedes tienen que construir una base de datos donde deben construir una tabla para almacenar estos datos que tenemos acá. Me explico. Ustedes inicialmente, ¿qué tienen que hacer? Crear, instalar el SAN. ¿Listo? Aquí le dan clic en Start, y ahí les va a correr el Apache. Y el motor de base de datos MySQL. Listo, ya está corriendo cuando hacen la instalación. Ojo, al hacer la instalación tengan mucho cuidado porque muchas veces los Windows, cuando van a instalar esta aplicación, él genera una alerta diciendo que hay un proceso que está tratando de abrir un puerto. Si usted le dicen bloquear, entonces resulta que no van a poder arrancar esto. Ustedes deben decirle permitir cuando están haciendo la instalación. O con eso, porque yo sé que pueden tener problemas. Aquí le dan clic, por ejemplo, en Apache, le dicen admin, y ustedes aquí van a abrir un programa. Entonces aquí les va a abrir un programa que se llama el PHP MyAdmin. Con este PHP MyAdmin, ¿ustedes qué van a hacer? Van a poder construir la base de datos. Ojo, la base de datos se construye con PHP MyAdmin. PHP MyAdmin no es la base de datos. Ojo, no es el motor de base de datos. Es un programa que fue construido en PHP para hacer de forma gráfica mucho más rápido las bases de datos. Entonces ustedes, por ejemplo, acá le van a decir base de datos y ¿qué van a crear aquí? Le van a decir crear la base de datos. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer aquí? Entonces van a colocar examen. ¿Listo? Y le dicen crear. Cuando ustedes crean aquí la base de datos está vacía. Entonces, las bases de datos, para empezar a llenarlas, necesitamos tener unas tablas. Entonces, ustedes van a construir una tabla que la van a llamar estudiante.
¿Listo? Estudiante. Entonces, ¿qué datos va a tener el número de columnas? Hace referencia a los atributos que va a tener esos estudiantes. Entonces, aquí tenemos que tenemos ¿cuántos atributos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 atributos. Entonces, van a colocar ustedes acá 8 atributos y le dicen continuar. Con esos 8 atributos, 8 columnas, ustedes identifican el tipo de dato de cada atributo. Entonces ustedes van a escoger, por ejemplo, colocan aquí documento, ¿listo? Documento, van a colocar aquí el nombre, lo ponen como varchar 32. Significa eso, que vamos a tener nombres no mayores a 32 caracteres. El documento lo podemos utilizar varchar, pero le vamos a decir que no sea más, que sea 12 o 10. Creo que el número máximo de un documento de identidad en Colombia, ¿cuántos valores son? Son 1.000 millones, ¿cierto? Entonces, yo llego y cuento 1.000 millones. Y ojo, si lo van a meter cuando lo vayan a ingresar al sistema, lo ingresan sin puntos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1.000 millones, 1, 2, 1.000, 1, 2, listo. Entonces, este sería 1.000 millones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos caracteres tiene 1.000 millones? Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí yo limito a varchar a 10. ¿Por qué? Porque no van a existir un número en Colombia que tenga mayor a 10 caracteres. Varchar. El nombre sí puede ser largo, 32. ¿Listo? Hacen lo mismo con el otro que tenemos acá, que es el sexo, edad. Entonces, colocan aquí sexo. ¿Listo? Colocan edad. ¿Listo? Luego viene primer parcial, segundo parcial, tener la nota y examen. Entonces colocan el sexo, le van a colocar varchar y buscan masculino y femenino. Entonces 7 elementos. Edad. Entonces primera parcial. Parcial 2. Nota 3. Y examen. Entonces, estos valores van a ser ¿qué? Como pueden ser valores de 3,2, entonces van a ser de coma flotante. Entonces yo puedo buscar un valor acá que sea tipo float porque van a tener coma flotante. ¿Listo? Entonces aquí ustedes hacen la conversión de acuerdo a lo que utilizan en Java, lo utilizan acá. Entonces sería float. Cuando ya yo tengo la base de datos construida, la tabla, la base de datos, se me perdió aquí el tipo de datos float. Aquí está, ya lo perdí. Le decimos crear, listo. Hasta el momento que hemos hecho, construir una base de datos que se llama estudiante, examen, con una tabla que se llama estudiante. Entonces, ¿qué ocurre? Ya cuando ya yo tengo construido esto, entonces tengo que empezar a llenar esa tabla y a esa base de datos. Entonces, ustedes tienen que hacer tienen que hacer el programa en Java que les permita hacer un formulario con estos mismos datos, que al darle clic sobre un botón, ¿qué ocurra? La información se inserte. ¿Dónde? En la tabla estudiante. Que cuando yo le dé clic en un botón, consultar, traiga la información de los estudiantes que están insertados. Cuando le diga modificar, solicite por un documento y pueda modificar las notas. Y eliminar, que yo pueda eliminar de la tabla estudiante, eliminar un registro. Cuando le di clic en el botón crear, debe haber un botón que al darle clic, él consulte todos los estudiantes y vaya que metiendo un estudiante con toda la información en cada nodo. ¿Listo? Si hay 10 estudiantes, deben crearse 10 nodos. Cada nodo con estos atributos. Ese consiste el examen que yo quiero que me empiecen a desarrollar a partir de este momento, ¿sí? Entonces, para eso están los videos de consulta y investigar. Porque como es el examen, tienen que esforzarse. Y porque ya yo durante todo el semestre les expliqué lo que más pude. Ahora necesito saber si ustedes tienen capacidad de investigación, tienen capacidad de proponer, si ustedes aprendieron realmente a programar
en esta asignatura. Entonces necesito que en equipos de trabajo, los mismos equipos que vienen trabajando, organicen este ejercicio. ¿Qué deben hacer al final? Deben entregar un documento, ¿sí? Aquí dice, se debe entregar los códigos fuentes. Una vez terminado la actividad, se debe subir al espacio ubicado en el curso virtual de la plataforma UFPSO, ¿sí? Entonces, los códigos fuentes, pues obviamente es el proyecto en .yar. Ese proyecto se debe sustentar, ¿sí? Ah, que solamente entregar el proyecto, no señor, esto se sustenta porque no tiene gracia el tema. Entonces nos reunimos el día del examen. ¿Que cuándo es el examen? Cuando ya lo colocan en la plataforma. No sé si ya lo colocaron. Vamos a revisar. Colocamos aquí UFPSO, es UFPSO, ¿sí? Y revisamos si ya está estipulado. Exámenes finales, ahí está, miren. ¿Lo bien? Exámenes finales. Le damos clic en exámenes finales y vemos que de sistemas aún no está. Entonces, apenas saca la fecha, esa misma fecha, nos reunimos y hacemos la sustentación. Si usted dice, profesor, lo que pasa es que ya yo tengo el ejercicio, ustedes ya pueden sustentar cualquier otro día, nos conectamos y me sustenta, ¿sí? No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio final que se debe hacer para entregar el día del examen. Entonces, espero que haya quedado claro y cualquier duda, inquietud, estoy atento a solucionarles para que aclararles sobre el examen. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego.